Bueno, los mercados están a la espera de la Fed. Mi nombre es Santiago Tamus y justamente realizaremos un análisis de los mercados, esperando que durante la tarde, aproximadamente 3 de la tarde de Argentina, se anuncie qué es lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos con la tasa de política monetaria. Todos a nivel mundial están esperando que se produzca un comienzo del proceso de baja de tasa de interés. La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal ha comenzado su reunión en el día de ayer y hoy estará dando un comunicado de prensa. Luego vendrá el libro beige, en donde se presentan todas las discusiones que hubo internamente, pero para eso faltan semanas. Sí, concretamente en la página web de la Reserva Federal se publicará como una noticia o un evento lo que van a ser el comunicado de prensa de esta reunión. Si es que baja un cuarto o baja medio punto la tasa de referencia, realmente oscilan entre un rango de 5 a 5,25. Hay que ver si bajan en este momento un medio punto respecto a ese rango o baja solamente un cuarto. Bueno, es lo que llevará a, dada la confirmación de esa baja, el inicio de ese proceso de política monetaria ahora expansiva luego de años de una política monetaria contractiva que tuvo como objetivo combatir la inflación consecuencia de la mucha emisión durante la pandemia. Entonces hay que recordar que la política monetaria tiene un efecto de rezago sobre la inflación de la economía, así como también tiene un impacto sobre la actividad económica. Se bajaron mucho las tasas de interés durante el último periodo de Trump, que coincidió con el año fundamental de la pandemia, que fue el año 2020. Toda esa política después, durante el año 2021, llevó a que los activos financieros lleguen a máximos históricos en muchos casos, y posteriormente a eso, todo lo que sube baja, se produjo un declive, sobre todo durante el año 2022-2023, hubo mínimos para muchos activos y desde ahí ya se estabilizó la política. La tasa en encima del 5% se mantiene hace más de un año, y siempre Powell, que está al frente de la Reserva Federal, fue bastante cauteloso respecto a comenzar con la baja de tasas de interés si es que todavía no habían controlado la inflación. Hoy, con la inflación norteamericana por debajo del 3% anual, muy cerca del objetivo que siempre van a estar evidenciando, que es el que persiguen, que es por un lado el pleno empleo de la economía y por otro lado conseguir un objetivo de inflación del 2% anual. Cerca de ese objetivo, pensando que ese objetivo se puede dar y con algún tipo de muestra de debilitamiento del mercado laboral norteamericano, es que ya los mercados descuentan esta posibilidad de baja de tasas. El tema es hacia dónde van las tasas, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Y el Banco Central Europeo, semana pasada, presentó sus minutas y también resolvió lo que es una baja de tasa de interés, como anticipando a lo que iba a hacer la Reserva Federal durante esta semana. Podemos ver en la propia página web del Banco Central Europeo sus minutas, su discusión y sobre qué es lo que están planteando, no solo para lo que queda del año 2024, sino también 2025 y hasta 2026, en donde, como lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos, buscan un objetivo anual, un target de un 2% para el año 2026. Lo que estoy remarcando es justamente eso. Esto lleva a que el crecimiento económico comience a tener un poco más de vigor para Europa, que realmente tiene una situación bastante delicada en términos de actividad económica. Los objetivos hablan de no se está llegando al 2% de crecimiento con vistas al 2026, y por supuesto que dista mucho del comportamiento esperado en términos de actividad económica para cualquier economía. Por supuesto, no es recesión, pero los efectos de haber tenido tasas altas, por ejemplo, el caso de Inglaterra, que ya me escapo de lo que es Unión Económica Europea, está trabajando con tasas del 6% también, bajan las tasas en Inglaterra.
una consecuencia lógica de esto es que el último que baje las tasas va a tener la moneda más cara y eso va a afectarlo en lo que es comercio exterior. Recordamos de los libros de texto, lo que llama política de empobrecer al vecino y eso, muevo el tipo de cambio o muevo tasas de interés, debilito mi moneda y con eso consigo mayor flujo de comercio. Si Estados Unidos baja sus tasas de interés y el resto no lo hiciera, seguramente el dólar se debilitaría respecto a las otras monedas y eso mejoraría lo que es el saldo a futuro de la cuenta corriente norteamericana, por supuesto en detrimento de lo que son las otras economías. Yendo a la repercusión en los mercados, que dijimos, vamos a hablar de los mercados a la espera de la baja de tasas de interés norteamericana. Bueno, nos vamos a concentrar en los mercados argentinos y cuando hablamos de mercado argentino vemos un interdiario de ayer del Merval. El Merval en un canal ascendente está buscando el piso del canal ascendente. Al final terminó con un movimiento marginalmente hacia arriba. Si vemos lo que son indicadores técnicos, sería lógico y sería bueno que toque este borde inferior del canal ascendente, incluso con una baja a nivel de uno de los días, para después verificar si es que rebota y busca el límite superior del canal. Hubiese sido bueno hacer que termine justamente sobre este límite. No lo hizo, si vemos este es el gráfico de un bono, pero si viéramos el del Merval, nos encontraríamos con esa situación. Vemos activos que se están moviendo mucho, pero la verdad es que el grueso de la operatoria en el mercado argentino es sobre bonos, no tanto sobre acciones. Las acciones nos interesan muchísimo. Voy a hablar de acciones, algunas acciones en particular, ganadoras y también grandes perdedoras de lo que va del año. Si vemos bonos que, dada el gran ingreso de divisas que se está dando a lo largo del blanqueo, quedan semanas para que culmine esa obligación de aquellos que quieran blanquear, de ingresar con su dinero en las cuentas cera, y esos activos no están quedando necesariamente líquidos en los bancos, se están yendo a activos financieros, bonos que han tenido una evolución gracias a ese ingreso, porque, por ejemplo, en este caso, un bono 2038 ley norteamericana significa un refugio en lo que es después lo legal que está por detrás de cada bono. Un bono no es más que un contrato y acá voy a tener una jurisdicción extranjera en caso de incumplimiento de Argentina. Eso es muy valorado, sobre todo por inversores internacionales. Bueno, acá me encuentro con bonos que han tenido un comportamiento alcista en todo el último periodo, más allá de las bajas, para confirmar lo que sería una tendencia alcista. Es un muy buen refugio el GD38. Si lo miro en términos técnicos, puede estar dentro de un canal ascendente como marcaba ayer. Lo que uno puede estar encontrándose con este bono es que puede dar mucho más, pero también podemos pensar que en lo que son los días próximos pudiera tener algún tipo de ajuste para confirmar lo que es su tendencia alcista. Igual durante las jornadas, sobre todo de la semana pasada, pudo haber tenido un comportamiento bajista respondiendo a lo que es el indicador MAC. Viene de haber pasado una situación de sobreventa, ahora está, si siguiera hacia arriba 2 o 3 días y tuviera un comportamiento alcista, seguramente se va a ir a una posición de sobrecompra. Eso es importante para quien hace tradeo o para quien piensa que no solo quiere posicionarse en el bono, sino aprovechar las diferencias de precios, sino posicionarse en un bono de este tipo a una TIR que da más del 5% en dólares o 6 puede ser interesante. En estos bonos estamos hablando de TIR superiores. Por ejemplo, si me voy al que es ley argentina, me voy a estar encontrando la E38 con una TIR del 18%. El otro tiene una TIR menor, pero es ley norteamericana. Quien no importe, porque confía en que Argentina va a estar pagando a futuro y que va a hacer todos los pagos que tienen estos bonos a lo largo de toda su vida, bueno, entonces puedo estar prefiriendo ley argentina, o tal, me van a pagar igual, no importa la jurisdicción y el diferencial de tasa
puede ser muy interesante. Ganar un 18% en dólares es más que interesante. Pensemos que el mundo está comenzando a plantear una baja de tasas, termino de hablar de eso, donde las tasas bajarán del 5 anual a targets a futuro que estarán entre el 2 y el 3% anual Todo depende de la velocidad de la política monetaria expansiva ahora y si se mantiene en el tiempo, pero si pensamos en economías con tasas del 3-2% anual, una tasa del 18 comprada hoy, recuerden que cuando uno compra un bono se queda con esa tasa de interés, después en el mercado secundario, si sigue subiendo el precio, va a ir bajando. Pasó eso con bonos los cuales hablamos antes en otros videos, como en los BOPREAL 26. Cuando comenzamos a hablar, daban en un momento una TIR superior al 25% y hoy ya están en TIR que dan el 14%. ¿Qué pasó? Subieron mucho durante estas semanas por lo que es el efecto, llamémoslo, blanqueo, ¿no? Que ha tenido una gran suba en muchos activos en dólares y es como langostas del mercado. Pasa un activo, sube de precio, los últimos compradores tienen baja rentabilidad, quienes vendieron a ese precio que ahora ya es de baja rentabilidad porque lo compraron barato y se mudan a otro activo que ahora tiene inicialmente una alta rentabilidad. Si todos suelen comprar ese activo, sube de precio, baja rentabilidad y el último que compra se queda con la rentabilidad baja y ya ahí seguramente es un holder, alguien que se va a quedar con ese activo ganando esa rentabilidad. Bien, entonces hay distintos jugadores en el mercado, hay que ver quiénes entran en primero. Después, sí, el tema de los bonos en dólares, si lo llevamos a la cartera en pesos, con la continua baja del dólar del mercado argentino, lo que nos encontramos es que las carteras parecen flat, que no estén ganando dinero. Realmente lo que están ganando es en dólares, nada más que el valor del dólar baja. ¿Mm? Entonces no se sorprendan si ven una valoración en pesos de una cartera que va a aparecer como que no ganó dinero y la realidad es que lo que ganó es dólares. Solo que el dólar, si vemos el gráfico de Argentina durante el último mes, va a tener una baja que, imagínense que estuvo en julio en 1470, 1480, 1450 pesos y ahora está viendo si está quebrando los 1200 desde arriba hacia abajo. ¿Mm? Si estos bonos los valoro entonces en dólares, en pesos van a valer menos quizás en vez de más. Ahora, si me voy a bonos que ajusten por inflación, directamente todo pesos TX26 es como uno dijera un bono que está de moda, llamémoslo de alguna manera, que está muy recomendado. Sí, tiene una duración muy baja, tiene pagos parciales que son bastante interesantes y me estoy encontrando con que ha tenido un comportamiento alcista bastante interesante durante las últimos, hablemos del último mes y un poco más, en donde tuvo una suba desde los por debajo de los 1700 a estar ahora en cerca de los 1900. Depende del broker o exchange cómo esté en el mercado, puede ser 1900 o 19 pesos. Lo pueden ver de cualquiera de las dos maneras. Igual es lo mismo, estaba hablando de 1900 como referencia o 19. Hay bancos donde uno opera como pues, por cuenta comitente y tiene que tipear 19 pesos, en otros lugares tipea 1900. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Pero igual estamos hablando de X26 y un comportamiento bastante interesante, sobre todo para aquel que espera que la inflación no sea la proyectada por Milei. No hicimos un video hablando del presupuesto presentado por Milei y las inconsistencias que pueda tener o no. Sí, el hecho de que la inflación baje al ritmo que esté planteado, ojalá por nuestra vida, pero no lo vemos tan probable. Pero bueno, si se mantiene una política monetaria tan, llamémosla, controlada para lo que es emisión de dinero para financiar el Estado y efectivamente el Estado argentino no incurre en déficit y mantiene además un superávit, no solo primario, sino el suficiente como para pagar intereses, la realidad es que la inflación debe ser controlada en forma importante. El tema es la actividad económica y veremos socialmente el efecto. Pero si hablamos de inflación, sí, en un cementerio no hay inflación. El tema es, veremos si eso se verifica. Si vemos que la presión social, las elecciones del año que viene, todo lo que corresponde a un mundo político realmente funcionando, lleva a que esos supuestos de ese anuncio después
impliquen hasta en la aprobación del presupuesto diferencias de gasto. Se hablaba de una baja, lo escuchamos al discurso, que lo haya escuchado, 60.000 millones de dólares, lo cual pareció un número tremendo, dado que es 10% del PBI, de baja del gasto de las provincias. Ahora ya salieron con 20.000 millones, seguramente sea 6.000 millones o 10.000, y veremos cómo se distribuye. Y si no hay financiamiento internacional para sustituir esto, BID, Banco Mundial, etcétera, gestionado desde la propia nación. Veremos cómo se resuelve eso, por supuesto, por eso requiere de gestión, pero si yo pienso que la inflación no va a ser el 20% anual, 18% anual el año que viene, TX26 puede ser un buen refugio para los pesos, y ha demostrado que da mucho más ganancias que posicionarse en dólares. Quien haya invertido en este activo, la verdad es que, y ahí viene un tema, el timing. Depende cuándo, por supuesto. Si invertí en este activo hace meses atrás y lo había comprado a un valor cercano al actual, 18.50, etcétera, que lo supo estar, bueno, no gané demasiado. Pero si me retiré de este activo, fíjense que esto en abril valía casi lo que vale ahora. Y después tuvo bastante sin movimiento, o sea, ni ascendente definido ni nada. Después había incluso bajado en forma importante para después hacer este rally desde final de julio en adelante. Justamente tiene que ver su valor más importante hacia abajo cuando más se definía lo que es la baja del dólar. Es como dije antes, como langosta. El dinero se fue de activos en dólares, quizá hubo mucho de venta en el MEP, contaba con liquidación, vas a ver en cada una de las ventas, directamente ingresó dinero en el mercado y se fue posicionando en este activo que había quedado relegado con una tasa más allá de lo que es el pago del ser, bastante interesante. Hay veces también que hay que considerar que los activos tienen subas tan importantes que le bajan la tasa de interés. La suba de este bono a lo largo del año, estamos hablando superior al 280%. En el mes una suba del 4,7%, y si incluso lo vemos en la semana solamente el 0,24%. O sea que estamos en esta parte de acá, donde ya se ha dado una suba muy interesante. Y si espero que la inflación sea mayor, seguramente puede darse más. Si no, hasta uno podría estar esperando, y lo digo como analista, no recomendación de inversiones para nadie, esperando algún tipo de ajuste para volver a posicionarse. La paciencia es muy interesante como una pauta de conducta dentro de los mercados. Por más que veamos el dinero en una cuenta, y a veces conviene meterlo en un money market, en un fondo de esos que tienen muchos brokers, para esperar con el dinero líquido y esperar el momento del ajuste para volver a ingresar. El acelerarme y comprar algo porque tengo que comprar algo me puede llevar a perder dinero si es que compro justo en los máximos a los activos. Hay activos que han subido mucho y uno puede esperar que sigan subiendo, pero está en un canal ascendente, tiene que ser muy definido ese canal para poder hacer ese posicionamiento. Si veo tasas, cosas que hemos visto varias veces, puedo ver que el Boprial 26 sigue siendo interesante, pero la tasa ahora le bajó al 14%, que los GD como el 29 están dando tasas del 26%, y acá condensaditos me voy a encontrar con los 38 con tasas por encima de la curva en lo que son los globales, pero estoy hablando de una baja de tasa interesante respecto a lo que es incluso un GD29. El GD30 da por debajo de la curva, lo cual implica lo que está por debajo de la curva debiera venderse, lo que está por encima como enseñanza, capacitación. Si hago una curva de tasas de algún conjunto de activos que es el mismo emisor, por supuesto, en la misma moneda, distintos plazos, lo que está por encima de la curva sería lo que está en términos relativos barato, lo que está por debajo de la curva es lo que está en términos relativos caro, lo cual implica que está dando una tasa por debajo del promedio de los activos para ese mismo plazo de ese emisor en esa moneda. Eso implicaría que el GD30, también que no hay otro activo para comprar, pero si hago una regresión acá, aunque no sea exactamente lineal, como está armado esta curva, voy a encontrar que está por debajo de lo que sería la tasa requerida para este promedio, y el GD29 estaría por encima.
Bien, si me voy a los Bopreales, me encuentro con Bopreales como el 26, que le bajó mucho la tasa, pero lo que pasa es que la curva de tasa se desplazó hacia abajo. Me puedo encontrar que está bastante interesante. Mientras que el 25 está por debajo, no es de tan interés, ya está caro, uno podría decirlo. El Bopreal 26 todavía da para comprarlo, y así como hay 27 que están interesantes en lo que es tasa de interés. Bien. Si me voy a bonos subsoberanos, bonos que no son de la emisión de la nación argentina, pero que pueden ser interesantes, este bono de la provincia de Buenos Aires, que tiene un pago ahora, entonces estamos diciendo que va a pagar un poquito por encima de los 10 pesos, habría que ver bien lo que es la noticia a la bolsa que va a estar ingresando en estos días y ver exactamente cuál es el pago, pero si me paga 10 pesos por cada 106 invertidos, uno lo podría ver, y eso lo puedo reinvertir en los próximos vencimientos hasta el 12 de abril, pues voy a encontrar que tiene una TIR del 53-54%, todo depende del precio de compra de la TIR que va a tener. Comprándolo en 105 pesos, comprándolo en 105,5 o 106, me puedo estar encontrando con una TIR del 55% en adelante, si la inflación fuera real, la que dice el gobierno, de un 20% para el año que viene, o pensemos en una del 30 o 40%, igual estoy trabajando, como esto es mirando hacia adelante, con una tasa real muy, pero muy positiva en este bono. Por supuesto, es comprar y quedárselo. Alguien puede intentar tradear, por supuesto que lo puede hacer y ganar en ese diferencial, pero no es que tiene la super liquidez. Estamos hablando de activos que pueden tener una liquidez de, como el caso de ayer, este bono de cerca de 163 a un valor de 170, 180 millones de pesos. Es liquidez, por supuesto, pero en términos relativos respecto a que el mercado de bonos es ínfimo. O sea que es un mercado, desde el punto de vista que uno puede tener, de esperar una baja del bono y poder posicionarse, pero tiene un pago ahora el 12 de octubre. Entonces, si estamos al día 18 de octubre y esto se da al día 12, o sea, digo, próximo día donde tengo mercado para operar, el 18 de octubre, compro ahora y en cerca de 20 días, un poquito más, estoy cobrando ya el primer pago. Seguramente va a ser interesante para aquel que quiere recibir casi el 10% de su dinero en lo que ha invertido para volver a reinvertir en otros activos o en el mismo activo. Por eso lo presento como un activo que desde el punto de vista de uno es interesante para considerar. Después cada uno tomará su decisión de inversión o no en el mismo. Otro bono que uno puede verlo como interesante es de provincia de Salta. Sin embargo, es un bono que ha tenido un ajuste, quedó medio caro, pero si uno lo mira en 2027 y puede pensar que es un activo comparable con otros, bueno, está caro respecto al Boprial. Estos son los activos, no diría, si tiene algún tipo de ajuste, el año ha implicado una suba de no tanto el 95% si comparaba con lo que era la suba de provincia de Buenos Aires. Acá hay un desvirtúe porque parece que no subió, pero le pasó que hizo todos pagos diferentes. Entonces con los bonos tengo que considerar eso. Este bono pagó durante el año ya 3 veces, y eso hace que suba y baja en este comportamiento que uno puede ver en el gráfico, ¿no? Entonces, va a aparecer como acá hasta que bajó en el año. Por eso cuando uno ve un bono y dice subió en 95, te va a decir si hizo pagos o no. Si tuviera un ajuste este bono, puede ponerse ininteresante para posicionar dinero hacia adelante. Es para tenerlo en cuenta. Más miraría el anterior, el TX26 también se hace un ajuste, más que, pero son bonos para tener en cuenta y diversificar un poco respecto a lo que es solamente economía local, nacional, y también el hecho de las ONs que han subido muchísimo de precio. Otros que han subido de precio son algunos activos de renta variable, como acción de Grupo Financiero Galicia, en donde veo una suba en el año del 300, superior a casi el 370%, ¿no? 370%, en el último mes tuvo una suba del 27%. En la semana rondeando el 4%, y el día de ayer, o sea, día 17 de septiembre, ha tenido
una suba del 1,45%. El canal que está formando es claramente un canal ascendente, acá lo podemos ver sin tocar perfectamente cada uno de los puntos, uno lo podría hacer hasta más empinado a este canal. Lo ideal hubiese sido quizás esta curva un poco más moviéndose hacia arriba, más empinada, me daría que está tocando justo o muy cerca de tocar el límite inferior del canal. Si fuera realmente un canal ascendente y no es quebrado, entonces esta acción debiera seguir subiendo y lo vamos a verificar en lo que sucede en el día de hoy, en estos próximos días. Si esto fuera respetado, hablando de análisis técnico, más allá del RSI, MAT y otros indicadores, si seguimos diciendo que tiene un canal ascendente, es si podemos verificar que hoy toca el límite inferior o ya lo ha tocado y comienza a ascender. Bien. Edenor es otra empresa que ha tenido un comportamiento muy interesante, solo que no ha sido tan grande como el del Banco Galicia. Acá estaba hablando de una suba del 370% aproximado. Acá estoy hablando de Edenor, una suba del 210%. No todas las acciones tienen que tener el mismo comportamiento. Edenor en la semana sí ha tenido un comportamiento más importante que el propio Banco de Galicia, con un 8% de suba. En el último mes, Galicia hablaba de una suba del 20, disculpen, de una suba del 27%, el caso de Edenor, pero una suba del 38%. ¿Mm? Estamos hablando de una suba a nivel mensual. Por supuesto que en una cartera quizás las acciones sean el 5 o el 10%, así como los bonos son en el mercado mucho más importantes y las cauciones en una cartera, salvo que quiera ponerle mucho riesgo, implicarían también una ponderación menor del total de dinero que uno invertiría dentro de una cartera, siendo conservador, por supuesto. Pero igual, esta cantidad de acciones de Edenor, si es que son en términos relativos pequeños, igual da un diferencial de rentabilidad para la cartera. Ahora, si la cartera está con bonos en dólares, y quizás me encuentre que hasta la cartera perdió dinero en vez de subir, recuerden, por la valoración en pesos del bono en dólar. Si vemos lo que es el canal, no queda definido. Uno realmente miraría si quiere armar un canal. Diría, estuvo más arriba. Si quiero forzarlo, digo, es esta línea continua. Y sí, me da un canal ascendente. Pero si quiero buscar límites superiores, diría, mire que el canal ascendente estaba por acá. Y esto implicaría que la acción tiene que golpear el límite inferior del canal de las líneas punteadas. Veremos qué sucede. No ha tenido el mismo comportamiento de Enor que Galicia, ha despertado en el último mes en forma bastante agresiva. Después grandes sumas pueden venir bajas, entonces uno puede estar esperando algún tipo de ajuste, pero bueno, nadie gobierna los mercados, sino que son decisiones de miles y miles de personas que están diciendo al unísono. Entonces, lo que diga un grafiquito, después los gráficos siempre pueden explicar lo que pasó. El tema es poder tratar de anticipar hacia adelante y tiene que ver con el negocio hacia adelante, la posibilidad de la suba de las tarifas y si en serio eso se va a traducir en mayor rentabilidad y por supuesto lo que interesa a los inversores, mayores dividendos o suba del precio de la acción. Si lo veo entonces en términos técnicos, está en una posición de sobrecompra, por eso digo, sería lógico que tenga algún tipo de ajuste si respondo a la línea punteada, que lo golpee en la línea inferior del canal ascendente. Pero bueno, uno está hablando sin saber lo que va a suceder en los mercados, solamente describiendo grafiquitos que quienes denostan al análisis técnico dicen lo mismo que leer la borra del café. Yo mismo lo digo cuando doy curso de análisis técnico, pero es un buen respaldo para sobre todo el trading diario, ¿no? Para el posicionamiento en base a fundamentos. Es un complemento interesante para poder invertir, que uno ve que el mercado responde bastante a eso, entonces lo tiene en cuenta. Si me voy a lo que es empresas que por fundamentos han funcionado mal este año y para demostrar que no todo es verde en esta vida, empresa agrometal. Sí, la empresa Agrometal a lo largo del año ha tenido una baja más que importante y mientras que otras subían el 38%, el 27%, en el último mes Agrometal bajó el 7,4%. ¿Qué significa? Tipo de cambio atrasado, ¿sí? Ya no hay sequía, directamente baja rentabilidad para el agro, lo cual implica que las retenciones, si además se mantiene el año que viene, son muy malos augurios para el funcionamiento del agro argentino. En términos de rentabilidad, ¿se va a seguir sembrando? Seguramente que sí.
pero porque el costo de oportunidad sería tremendo, pero la rentabilidad es baja y si esta empresa se dedica a vender maquinaria para el agro, evidencia el comportamiento de su precio, mientras que otras suben en forma vertical, está baja, que los accionistas actuales prefieren vender sus acciones y quienes compran las compran a precios menores, dado que las expectativas de utilidades y por lo tanto de dividendos son cada vez menores para esta empresa. Sería interesante para el gobierno ver qué pasa con las empresas representativas del agro en la bolsa de comercio, en donde en los mercados, disculpen, en los mercados, lo cual implica las expectativas de, otra vez, miles de personas que deciden en base a sus propias expectativas de ganancias a futuro. Patagonia es una empresa que atrae bastante importadores y exportadores de la Patagonia y es otra empresa que ha tenido un comportamiento de quedarse quieta, no ha tenido una suba, es más, ha tenido una baja interesante, estaba rondando los 1.400 pesos, 1.450, ahora está en los 1.270, tiene un ajuste interesante, se fue a una posición de sobrecompra, el indicador MAC ya estuvo en su mínimo, cuando la curva, la línea azul quiebra la roja, que esto va a ser en unos días, y es que por lo menos se mantiene sin una baja superior y va a ponerse en una posición de compra. La última vez que estuvo de esa manera, en un periodo prolongado de tiempo, se dio la suba desde los 1.000 hasta los 1.600 que describe este gráfico. Uno no puede saber si va a suceder eso, si necesita un ajuste hasta los 1.100 o a los 1.000, lo tuvo en ese lunes catastrófico de hace semanas atrás, sobre el mes de agosto, ahí sí llegó a estar en los 1.050 pesos por ahí, pero después lo recuperó y se fue encima de los 1.450, o sea que en el medio hubo una suba como del 30%, pero ahora está en los 1.270, quedó en un punto intermedio. Quizás le haga falta ajustar un poco más para después volver a ser interesante para un posicionamiento importante y buscar, no sé si los 1.600, pero está muy rezagada respecto a otras empresas y estamos hablando de Supermercado La Anónima, entre negocios que tiene la empresa. Para último, ir confirmando lo que uno puede esperar de inflación hacia adelante, los precios mayoristas que se publicaron durante el día de ayer, y estamos hablando de niveles un poquito por encima al 2%. Si esto realmente se puede traducir en inflación minorista, uno podría estar esperando una inflación minorista por debajo del 4% al mes que sigue, y eso retroalimentaría el precio de muchos de los activos, incluso también de el atraso cambiario que se da sobre el dólar, y esto también en lo que es rentabilidades de activos en dólares y en pesos. Bueno, pero estos son opiniones particulares que uno presenta. Por supuesto que nadie puede decir que está seguro de lo que va a pasar a futuro, sino son expectativas y los mercados operan en base a expectativas y cada uno tiene las suyas, por eso algunos compran y al mismo tiempo otros venden lo mismo el mismo día. Mi nombre es Santiago Tamus y quieren algún tipo de, tiene alguna reflexión, algún tipo de incluso crítica a lo que uno dice, la pueden enviar libremente y con gusto la responderé a santiagotamus@gmail.com, sino por debajo de este video en la plataforma que lo estén viendo y por último en la página de consultorfinanciero.com.ar desde la parte de contacto y quedarán todos los datos ahí. Bueno, hasta luego, gracias.